Vamos a pasar a la última clase. Aquí no tenemos tantas referencias visuales y de hecho vamos a hacerlo un poco más improvisada. Esta clase se llama, la clase número 4, llamada la línea de lectura. Y voy a explicar por qué voy a enseñar la línea de lectura en esta oportunidad y no antes o no después, ¿no? Vamos a explicarla en este momento porque estamos a punto de pasar a lo que sería empezar a hacer un storyboard, ¿no? Porque estas son todas las bases para poder contar tu historia. De nuevo, no voy a explicar nada de dibujo, entonces eso lo tienes que manejar por tu cuenta. Pero son las bases para contar tu historia de manera que se entienda, independiente del dibujo que tú tengas. Si tú haces monito con monitos de palo y sigues lo que te hemos dicho hasta ahora, probablemente ya puedas hacer una historia mínimamente entendible. Pero lo que verdaderamente lo va a hacer entendible es lo que viene ahora, que es la línea de lectura. Y se necesita saber esto antes de hacer un storyboard, porque en el storyboard es donde vas a emplear todas estas cosas que hemos estado enseñando tanto en la clase que no ha estado el Niros como en la que ha estado aquí ahora, para hacer tu storyboard y poder así tanto enseñárselo a gente para que te ayude a corregirlo, tanto empezar tu obra, tanto mandarlo a una editorial quizá, ¿no? O un concurso que pida storyboard o cosas así. El primer paso y lo más importante, o sea, para mí lo más importante para hacer manga, y si no lo es, que venga alguien a decirme qué es, y bueno, el storyboard sigue pegando en el palo, digo, está ahí, es el storyboard, lo más importante, ¿no? Entonces, estamos preparando el terreno para que el storyboard esté on point. Bueno, la línea de lectura. ¿Qué es la línea de lectura? Si voy a decir la definición que escribí aquí. Y si el libro me tiene que complementar o me interrumpe, me complementa cuando yo termine. La línea de lectura es la forma en que se componen los elementos en el plano para guiar la vista del lector por donde el autor decida convenir. Es decir, es por donde tú vas a decidir dónde están los elementos en el plano ubicados para que el lector siga esa línea de los elementos. Es importantísimo de priorizar para una mera lectura y seguimiento de ritmo por parte de los lectores. Si se fijan bien, ahí como que señalé los distintos puntos por los cuales pasa la mirada del lector para terminar de leer en su totalidad toda la página. Y haciendo un poco este zigzagueo, en parte también con el tema del diagonal, para crear esa línea de lectura. Ahí también, a la derecha también está lo otro. Igual, acá ya estamos hablando... Vamos a seguir los puntos, ¿no? Sí. Sí, en este panel, o sea, el formato de lectura que sería el oriental, empezando de derecha a izquierda, tenemos el primer texto de aquí en la esquina y seguimos el edificio, que también es otro punto. Tenemos el segundo texto, que es el que se solapa entre el otro panel, y sigues viendo el punto de atención, que es el protagonista aquí. En chiquito, en un plano más grande. Claro, un plano luego... más grande, explicándote dónde está también. Y luego sí. la cara del protagonista, siguiendo con el cuerpo y guiándote con su línea corporal. O sea, la pose y lo que está haciendo ahí, que si te fijas bien, hace un hincapié en que está revisando algo como en su celular futurista. Exacto. Futurista en esa época, claro. ¿Con qué te lo guía? Con la vista, con la pose y con los elementos que hay en pantalla. Y al otro texto, a lo que está de fondo y finalmente al último texto, ¿no? ¿Qué es lo que podemos destacar de esto? Bueno, obviamente de la forma en cómo tú organizas el texto y organizas las ilustraciones puedes reforzar o armar la línea de lectura. Pero hay una cosa súper importante. Esto ya directamente es una regla que en mi opinión es inamovible. El texto siempre va a marcar un mayor punto de importancia en la línea de lectura en un manga por sobre incluso las ilustraciones. Porque tú puedes de repente pasarte algún pelito, algún detalle, algún elemento ilustrativo que de repente no notes cuando tú lees. Pero inequívocamente tú vas a pasar por cada texto al momento de leer el manga. Es muy raro que alguien lea un manga sin leer cada punto, cada coma, cada tilde dentro del texto. Entonces, si bien... ¿Cómo se llama esto? Por ahí puedes pasar algún detalle, yo que sé, a lo mejor no notaste que el protagonista estaba viendo su celular, inequívocamente vas a tener que pasar por los puntos de texto. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que tener muy presente la posición de cada texto al momento de armar tu composición, porque eso incluso va a marcar más importancia por sobre las ilustraciones al momento de hacer la composición. Estamos hablando de el formato de manga con texto. Porque en los Silent ahí tienes que tener más atención, claro, en la composición de tus elementos, claro, en pantalla. Pero vamos a centrarnos primero en las cosas con texto. Porque el Silent es una técnica que, digamos, es más avanzada y se va a explicar en futuras clases.
Bueno, Entonces, hagan lo mismo, aquí no marqué otro los puntos ejemplo. tan claros. Aquí hay otro ejemplo, pero vamos a seguir la línea que trazó el Niros. Entonces, empieza con el punto de atención del primer panel, que sería el teléfono. Y te lo sigue con el personaje. Vamos al primer texto. Te va pasando por aquí al segundo texto. Entonces, más que nada, si tú solo lees el texto, digamos que hasta de reojo vas a ver lo que está entre medio de los dos. Si vas de nuevo texto a texto y de reojo está este personaje, entonces lo vas a terminar viendo igualmente. Bajas porque está conectado el texto, subes porque la composición del personaje te hace subir hasta aquí y de nuevo sigues el texto. Y de reojo, no tienen este panel probablemente le tomó bastante tiempo y no el lector no lo va a ver mucho porque este es un panel para verlo de reojo en realidad, no es como para, qué Sí. lindo, qué lindo te quedó este paisaje. Porque lo que te importa es la historia, no el dibujo en la mayoría de ocasiones. A menos que sea un silent, que ahí más te va a importar el dibujo, ¿no? Por eso, esto es todo, solo contexto, estamos hablando. O sea, noten cómo en la línea de la lectura el texto te hace casi hasta omitir ese cuadro per se. Pero como no es algo tan importante para la historia, más allá de contextualizar que están como en una ciudad, tampoco importa tanto. O sea, se puede medio saltar ahí. Importantísimo, gente. Al momento me estoy adelantando un poco a la clase de storyboard, pero al momento de componer tu manga, claro, tú pones ahí tus paneles, cómo quiere que vayas, y luego, inmediatamente, lo más importante, pon tus textos. O sea, tus textos, tus globos. Porque es lo que primero marca la línea de lectura. Y si por ejemplo si haces dibujos y luego le vas a poner el texto y no dejaste el espacio suficiente, vas a tener que modificar y capaz afecta mucho a lo que estás dibujando. Y bueno, es perder tiempo más que nada. Si ustedes quieren optimizar al máximo el tiempo que están usando para hacer su manga, el corregir tu dibujo para poner los textos como deberían es perder tiempo en comparación de poner el texto, o sea, poner los globos primero y luego el dibujo. De hecho, ahí es donde tú tienes que volver a rehacer el storyboard. Porque si tú descuidas el texto per se, vas a tener esos problemas más a la larga. Entonces ahí es cuando dice ya, coloqué tengo lo que son las ilustraciones o cómo deberían ir supuestamente las ilustraciones. Luego coloca el texto y te das cuenta que no hay espacio para el texto per se. Vas a tener que achicar tal vez la ilustración como tal. Si tú haces eso con una ilustración ya hecha, vas a tener un caos. La idea es hacerlo con el boceto de lo que es la ilustración. Esa es la gracia de un storyboard y la razón por la que es un paso pero tan importante que no le recomiendo a nadie saltárselo. De hecho, Por muy conocemos casos. Cuando tú eres principiante, es normal que quieras ir directamente a dibujar. al manuscrito. Claro, a dibujar así con detalle y cosas, porque es como tú dibujante, no piensas en todas estas cosas de que después cuesta más tiempo corregir. Nosotros tenemos un amigo llamado Rin Pipilín que hizo 2 veces un manga. Hizo un manga que se llama Buscador. Lo voy a poner en pantalla en la edición. De que las primeras 2 versiones las hizo sin storyboards. Y nosotros nos enteramos cuando sacó la segunda parte, que tampoco era tan mala en el sentido del dibujo, ¿no? Pero era pero tan incontable, o sea, inleíble en el sentido de que se notaba de que no había, claro, que se notaba de que no había pensado en cosas que debería haber pensado, que ¿cómo se llama? Le decíamos, pero ¿cómo esto no lo corregiste en el storyboard, no? Y cuando nos enteramos de que nunca hizo storyboard, era como, todo tiene sentido. Lo que él hacía, y que está muy mal, gente, no lo hagan porque es como, se van a hacer daño ustedes mismos y yo no quiero que se hagan daño ustedes mismos. Es dibujar el entintado final, mostrárselo a la gente, y si la o sea, mostrárselo a gente para que le diera sus correcciones, su opinión, tal. Y si le dan un consejo que él lo convencía, borraba todo ese entintado y lo volvía a hacer sin antes de hacer un storyboard. Entonces, es un proceso doloroso. Porque imagínate que tú estás haciendo un manga en 4 meses, un manga completo con storyboard. Probablemente con las correcciones que él hacía, se demoraba 6 meses, 7 meses en hacer un manga. Lo bueno es que el Rin dentro de todo es rápido dibujando y tiene un buen nivel. Porque imagínate, no lo fuera. Ay, qué dolor. Por si acaso, esto de la historia no lo estamos sacando de la nada y no es algo que exclusivamente hagamos nosotros, así es como se hace el manga profesionalmente hablando. Tú le preguntas a cualquier mangaka profesional, ellos sí o sí hacen un storyboard que conversan constantemente con los editores para perfeccionarlo.
y ya cuando tienen algo con lo que ambas partes estén de acuerdo, comienzan a hacer el manuscrito. A veces por temas de velocidad puede que aceleren un poco más el proceso, pero sí o sí se hace. Se hace Claro, con porque cada capítulo de manga. ustedes dicen, ¿cómo es posible de que siempre haya tantas conexiones en el storyboard si en un capítulo semanalmente? Ujú, Tienen que tener en cuenta de que la gente que se serializa semanalmente ya es profesional, ya no tiene estos errores básicos de storyboard. claro. Entonces, como que llegan a un acuerdo mucho más rápido con los editores que alguien amateur como podríamos ser nosotros, que no sé, que vamos a una editorial profesional, presentamos un storyboard y nos hacen 1000 correcciones y bueno, nos demoramos otro mes en presentar de nuevo. Ellos son tan profesionales, tan avanzados que entre nosotros, de que esas correcciones las corrigen en un día, a lo mucho. Y ya mandan otro storyboard y cosas así. Igual, también el storyboard te sirve directamente para ver si la línea de lectura funciona. Y que también es el tema por el que estamos llegando acá, porque Sí. ya estamos como tirándonos mucho al tema del storyboard. Ya aparece clase de storyboard, sí. Exacto, exacto. Entonces tengan muy presente el tema de que tienen que hacer un storyboard para ver cómo están construyendo la línea de lectura y aprender a colocar adecuadamente los distintos elementos dentro de la composición para que eso funcione. Todas las cosas que nosotros le dijimos delante funcionan para composición ortodoxa. Acá igual como que nos salimos, pero la ventaja de una composición ortodoxa es que la línea de lectura va a ser incluso más clara de lo que podría ser en un... De hecho, ¿cómo se llama lo esto? podemos ver en el Dragon Ball. Vamos a buscarlo. ¿Dónde está el Sí, Dragon Ball ahí aquí? armemos una línea de lectura con el ejemplo este de Dragon Ball que pasé antes. Armemos una línea de lectura con Dragon Ball. Yo diría que ahí Entonces, parte, por parte del personaje, el rojito ese se llama parte por Jis. Jis, va Goku, primer Ujú. texto, segundo texto, pasa Krillin y luego para abajo. La esfera Te del cre- dragón también se toca un poco el tema de la esfera. Sí, pero esto como que lo vi más de fondo en todo, ¿no? Sí, no, no es tan importante, pero sigue Entonces estando ahí. pasas al texto, ves a Ujú. Jis de fondo, capaz ni lo ves. Entonces, como esto están aquí, lo vas a ver de reojo, básicamente. Sí, Pasas al texto, a Krillin lo ves de reojo, al otro texto, bajas de nuevo, otro globo de texto de Vegeta, texto, miren ahí y a como, Goku lo ves de reojo, de hecho, también. miren ahí como la línea incluso te obliga a pasar un poco por Gohan para terminar focalizándose ahí. Ahí Pero como está hablando de la distancia. ven que no nos enfoquemos Ah, bueno, sí, sí, sí. en los dibujos, enfoquémonos en los globos. Ven como los globos están ubicados para que los dibujos los termines viendo de reojo. Y es que Te bueno, lo- el globo de texto siempre va a marcar una prioridad por sobre las ilustraciones. Hagámoslo de nuevo con Spy Family. Tenemos el globo de texto, primero, bajas al segundo, y ahí ya ves de reojo esta escena. Vas al Ujú. tercero, al cuarto. Esto como no son caras importantes, tampoco te importa que las veas, pero aún así las ves de reojo. Pasas de aquí, este panel lo ves de reojo, ni siquiera tienes que leerlo, porque mucha gente cuando se rollea un manga ni se ve los paneles estos chiquitos. A mí me ha pasado de que me pierdo muchas veces el arte porque rollarme un manga. Ujú. O cuando estoy muy emocionado por un manga, de hecho. Así como, quiero ver qué pasa en la historia y tal. Entonces ahí, otro. Bueno, primero te dirige el regalo, ¿no? Y luego aquí Sí. arriba. Ahí usa la pose del personaje también para, Ujú. para guiarte un poquito con la línea de lectura. Y también la vista de la Yor, ¿no? Ujú. Y tú dices, pero Kono, esto no es una Z. Pero que si la Z la aplican a la vista general del panel. Así, Bueno, así, 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 así. ujú. Cuando uno se refiere a Z, se refiere a línea inclinada, algo que te obligue como a pasar por distintas partes dentro de las ilustraciones de la página. Y Sí. que eso haga una especie de zigzagueo. Esa es como Ujú. la palabra más importante. Por eso uno habla tanto de la regla de la Z. Pero bueno. Pero bueno, chicos, pueden hacer ese ejercicio con casi cualquier página de manga y se van a terminar dando cuenta de que hay una línea de lectura, algo que está pensado de antemano por parte del autor de manga para tratar de guiar la lectura del espectador y pasar por todos los puntos que él considera que tienen que ser importantes. Esa es la clave de una buena composición a fin de cuentas. Y un ejercicio también pueden hacer para no. Para ver lo que no hay que hacer es vayan a mangas amateur. Denle Ujú. apoyo a manga amateur y digan, vamos a analizar técnicamente cómo lo hizo esta persona. Aquí la composición no me convence tanto. Capaz este panel o sea, este globo lo superpuso en una línea de la T, lo que me hace confundirme la lectura. Y analicen eso y úsenlo para ustedes mismos, mejorar y decir, vale, esto no se hace. Esto tuve una experiencia mala leyendo este manga por esta cosa, entonces mi manga no voy a hacer esa cosa. Bueno, aquí tengo otro ejemplo de la Nunaimi.
La del... Esto, miren, para la gente que pedía el occidental, ¿no? Este es una orden de lectura occidental. Entonces, fíjense que los textos están destacados en verde. Los textos y los globos, ¿no? Los globos como tal y los textos como fuera de globo. Texto, texto, persona. Texto, persona, texto. Texto, lo que necesitas centrarte en el panel. Texto, texto. Texto, me voy a ir para acá por el manga. Texto, persona, texto. Entonces te guía. Recuerden, esto va a estar en el Discord de Manga de Buenas para que se unan y puedan ver las cosas que estamos haciendo nosotros. O sea, lo que vemos aquí y puedan modificarlo ustedes a su gusto y cosas así.